Tim, a veces yo noto que algunos no participan de la cena y cuando les pregunto, ¿y por qué no participa? Dicen, es que no me siento digno para participar de la cena. ¿Qué debemos decir cuando la gente habla de no ser dignos para participar de la cena? Esa es buena pregunta, y la razón por qué no nos sentimos dignos es por el pecado. Entonces la pregunta es, si yo he pecado, ¿soy yo digno de participar en la Santa Cena? Bueno, quizás así es en la mente de ellos muchas veces. Miren lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 27. 27. Okay. ¿Tú me lo puedes leer? Sí, cómo no. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es muy serio. Sí, yo creo que es debido a este versículo que unos piensan que, bueno, si yo he pecado, cometido algún pecado, entonces yo no soy digno de participar, entonces no debo participar. Pero hay que recordar que ninguna persona es digna de participar en la Santa Cena. Es verdad. Y el propósito de la cena es recordar que es Jesucristo que nos hace dignos y no nosotros mismos. ¿Verdad? Buen punto. Entonces, ¿quién es digno de participar? Ninguna persona. No. Pero yo creo que muchos no se sienten indignos solo porque han cometido un pecado durante la semana, sino cuando uno está viviendo en el pecado sin deseo de arrepentirse. Entonces, en este caso, la persona piensa que, bueno, mejor que yo no participe si yo estoy viviendo así. Bueno, si uno está viviendo en la rebelión, no hay duda que no le va a ayudar, no le va a servir participar de la cena. Sí. Pero muchos quieren hacer lo correcto, no es que estén viviendo en pecado, pero por alguna razón o la otra han tropezado quizás en la semana pasada. ¿Qué de ellos? Sí, entonces es importante entender lo que significa el versículo 11, capítulo 11, versículo 27. ¿Qué quiere decir participar indignamente? Bueno, no está hablando de la persona que es indigna, sino la forma en que participa. Sí, verdad. La palabra es indignamente, un adverbio, como decimos. Y si uno lee este capítulo, puede entender que la forma en que los corintios estaban participando en la cena era indigna, porque había mucha división entre ellos y que estaban tratando a la cena como una cena normal, una comida cualquiera, en lugar de un recordatorio de Jesucristo y su muerte. Sí. El propósito de participar en la cena es para proclamar la muerte de Jesús, y ellos solo estaban comiendo de una forma muy egoísta. ¿Verdad? Estaban participando indignamente de la cena. Y la palabra tiene referencia a la forma en que participaban de la cena y no en su condición espiritual al hacerlo. Entonces yo creo que según este capítulo, sí es un pecado participar en la cena de una forma que no proclama la muerte de Jesucristo. Sí. Entonces, si no estamos prestando buena atención, si no estamos pensando en Jesús, si nos estamos preocupando de otra cosa, quizás no estamos participando de una manera digna. Sí, verdad. Pero ¿qué de la persona que vive en el pecado y por eso no participan en la cena? El texto no tiene que ver con ellos, pero a la vez, si están viviendo en rebelión, ¿de qué les sirve participar de la cena? Si yo creo que no puedo participar en la cena, eso significa que yo creo que no tenga comunión con Jesús. Y si yo no tengo comunión con Jesús, ¿qué es la única solución? Arrepentirse. Eso. Y a veces nos justificamos cuando decimos que, bueno, yo no voy a participar en la cena, esto es la solución
Bueno, la única solución es arrepentirme. Bueno, al menos no está siendo hipócrita, eso sí podemos decir, pero no justifica solamente el dejar de participar de la cena. Pero tiene muchos, yo creo, no están, digamos, en un estado de rebelión en contra de Dios y no se sienten mal por un tropiezo en la semana, quizá por enojarse con la esposa o por enojarse en el trabajo y por eso no quieren participar de la cena. ¿Qué les debemos decir a ellos, a los que no están en rebelión, sino a que hayan tropezado? Sí, es otro caso y la solución es aceptar que, como ya les he dicho, que ninguna persona es digna. No. Que somos pecadores, que necesitamos la muerte de Jesucristo para ser justificados. Y la cena es para recordar que es solo por Jesús que podemos ser dignos de Dios. En vez de no participar, un cristiano que ha tropezado en la semana pasada debe pedir perdón de Dios, confiar en el perdón de Dios. Dios les ha perdonado, Dios ha olvidado el pecado si se ha sido confesado sinceramente y participar de la cena. O sea, no seguir con este sentido de culpa cuando uno ya ha sido perdonado. Amén. Pero entonces hay varios casos. Los rebeldes de nada les sirve. Los que han tropezado deben pedir perdón y participar. Pero el texto tiene que ver más que nada con los que participan en una forma indigna o indignamente. Muchas gracias, tienen un buen estudio y hay muchos malos entendidos ahí en cuanto a eso. Que Dios le bendiga.